Bienvenidas, bienvenidos a esta charla, conferencia titulada Este cascajo puro, notas para una poética de la ansiedad a partir de los nocturnos de Idea Vilariño. Yo soy Juan Alfonso Valencia Vadillo, soy doctorante en literatura por la Universidad Veracruzana, soy profesor del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y coordino el área de literatura aquí en el Centro de las Artes de esta Secretaría de Cultura. Esta es una charla que he preparado en conmemoración del centenario de la poeta uruguaya Idea Vilariño. Espero que la disfruten. Idea Vilariño nació en Montevideo el 18 de agosto de 1920 y murió en la misma ciudad el 28 de abril del 2009. Perteneció a la generación del 45, junto a otros escritores uruguayos como Ángel Rama, Carlos Real de Azúa, Amanda Berenguer, María Inés Silva Vila, Mario Benedetti, Ida Vitali, Giselda Sani y Juan Carlos Onetti. Varios de ellos fundaron una revista importante para comprender la literatura uruguaya del siglo XX, Número, pues su rigor para publicar autoras y autores nacionales impulsó una literatura nueva, menos campirana y más citadina y en sintonía con la literatura del mundo, por parafrasear a Benedetti. Idea nació en el seno de una familia culta. Su padre fue Leandro Vilariño y fue un poeta que no publicó nunca en vida y además fue anarquista. Su madre, Josefina Romani, era una conocedora de la literatura europea. Creo que el talante intelectual y poético de la familia puede reflejarse en el nombre de las hijas Vilariño Romani: Numen, Poema, Azul, Idea y Alma. Idea publicó su primer libro en 1945, precisamente, un poemario titulado La Suplicante. Sus padres murieron pronto y tal vez esa es la razón del aire funerario de su poesía. Y digo funerario porque hay algo del duelo y de la angustia de la pérdida y la soledad que está presente en su obra de principio a fin. En esta charla me gustaría que nos acercáramos a su obra a través de sus nocturnos, publicados en 1955. Es sabida su tormentosa relación con Juan Carlos Onetti, quien la dejó para casarse con Dorotea Moore, aunque nunca terminó en realidad la relación. La trama de esta historia de amor puede seguirse fácilmente en distintos sitios de internet. No ahondaremos en ellos. Preferiremos explorar lo que he denominado la poética de la ansiedad a partir de Idea Vilariño y sus repercusiones en poéticas latinoamericanas contemporáneas. Empecemos, pues. La ansiedad es el mal del tránsito milenario. Se expresa en la imposibilidad del presente, en el obsesivo anclaje en un pasado idealizado, absurdo en su perfección inexistente, y en la certeza de un futuro terrible, improbable también por la ilógica maraña de acontecimientos que llevan a desenlaces siempre calamitosos. Jamás estar, siempre desplazarse o hacia atrás o hacia adelante, abandonarse, ser un ente vacío, ausente, nunca aquí. La mente ansiosa no acepta el presente, mueve la experiencia del yo hacia un estado perfecto, lejano en el tiempo, y hacia adelante a la muerte, a un final que, luego de bifurcaciones ociosas, termina en catástrofe, en la construcción de un escenario bárbaro en el que todo funciona mal. Es el mal del tránsito milenario porque nuestras son la incertidumbre y la aniquilación del futuro. Mi generación y la generación de muchos de ustedes es heredera de quienes perdieron las revoluciones que habrían de lucharse en los 70 y fue condenada al desencanto, al destriunfo, que no es derrota como intentaré explicar más adelante. Dejamos de creer en todo y en todos porque descubrimos el sabor amargo de las cosas que creíamos justas. Nuestro sino es la angustiosa repetición de insípidas rutinas, hacer lo mismo una y otra vez, eliminando toda opción de futuro, condenándolo a un ciclo, la certeza del presente eternizado que se vuelve un estar en el pasado, ausente del goce del ahora. Ese es el miedo de nuestra generación que perdió lo prometedor del futuro en el paso milenario, en el tránsito de un sistema fundado en la tradición a uno perdido en el vacío de la tecnología y la desesperanza. Y si algo empeora nuestros estados y nos abstrae aún más, es que no hay nada que podamos hacer. La suerte parece ya estar echada. Hemos ido, pues, de la acción a la inacción, a la angustiosa apatía del que se sabe desplazado y vaciado, un puro cascarón sin centro. Y me gustaría ahora compartirles un poema que, de algún modo, explora la sensibilidad de la ansiedad de nuestros tiempos. Es un poema relativamente joven, publicado en YouTube en 2016. Se llama Ansiedad, precisamente, y es de Paola Llamas Dinero. 18:43 observo mi cuerpo cubierto de polvo, la gravedad me viste con bultos colgados, no hay orden en el desorden gravitacional de un cuerpo. 18:59 no me gusto.
19:24 estoy sentada en el borde de la cama como al borde del suicidio. 19:40 el invierno es una noche larga, no puedo quitarme el pelo de animal enterrado en las uñas. 20 horas escribí un poema llamado Control Z jugar Mario Kart. Mi felicidad no es un helado derretido al sol, pero puede serlo. 20:18 a veces soy un caballo negro que galopa. Una vez alguien me dijo asesina de unicornios y yo pensé suicidio en la regadera. 20:55 ataque de epilepsia en concierto de Juan Cirerol, Salón Púrpura en el año 2000, tengo miedo. 21:07 te olvidaste de la respiración boca a boca cuando me quedaba sin aire. 21:36 estoy llorando y tú piensas en mi vulva. La palabra vulva me hace pensar en un ojo de agua. Estoy llorando agua dulce, nadie está nadando. 21:52 luciérnagas. Nadamos en el moho sobre la lengua, del pecho no salieron flores, salieron 200 peces dorados. 22:18 si tuviera un hijo le pondría el nombre del mundo, pero nací ciega, con los ojos violeta, pero las sombras. 22:49 madre me llamo tierra, padre me llamo genital externo, pero mi cuerpo se partía, una línea me divide en dos, pero no soy dos, la vida se concibe en dos. 23:15 por eso la desgracia, esto se llama el dinosaurio de la tristeza. Tu cuerpo no es una metáfora del mundo, pero es una cueva húmeda, hogar de miles de microbios que sobrevivieron a la glaciación. 23:40 masturbarse llorando, sin embargo las risas, sin embargo tiéndete al solo te tiendo. 23:59.9.9.9 estoy vivo. Basta este ejemplo para ubicar las coordenadas de una poesía actual y con un aire de novedad que creció con el nuevo milenio y que canta desde la certeza de un futuro imposible y desde un presente que es siempre pasado, que celebra la enfermedad de nuestro tiempo, el estrés, el nunca estarse quieto, la ansiedad y los modos de aplacarla, espirituales y químicos, reales e imaginarios. Y con esto y para ser veloz quiero decir que nuestros tiempos son los de la ansiedad y sí, esta se ha convertido en un elemento mistificador y mitificador de los poetas y las poetas. Ahora bien, resultaría útil más bien trazar una ruta para analizar y comprender estas nuevas estéticas. Escribo nuevas porque pienso como Vallejo que no hay nada como una poesía nueva. Nada como una poesía nueva. Existen en todo caso nuevas formas de aproximación al fenómeno poético porque existen nuevas formas de experimentar la realidad. Un universo que se desarrolla en la aparente virtualidad informática y que no existía hace 20 años. Internet y las redes sociales han modificado la experiencia del tiempo y la ubicuidad. El tiempo y el espacio se han transformado, generando una sensibilidad distinta a que está presente en la poesía y el arte actuales. Abruptos cambios de tema, sincerismo y tonos confesionales, tendencia al prosaicismo y al rechazo de metáforas elaboradas, aparente superficialidad, inmediatez de las ideas y ruptura de formas, tanto retóricas como semánticas, parecen ser rasgos de estas poéticas, acordes con la angustia, el hambre, en tanto ansiedad y la imposibilidad de satisfacción. Me interesa proponer las vías para el análisis de una probable estética de la ansiedad, pero no partiendo de las propuestas contemporáneas como la que les acabo de leer hace un momento, sino mirando al pasado para encontrar paralelismos y preocupaciones afines, no para colgar estas nuevas poéticas en la rama de alguna tradición, sino para rastrear las posibilidades estéticas de la ansiedad y el desasosiego en momentos lejanos en el horizonte, para corroborar su vigencia y, si se quiere, no caer en el deslumbramiento de lo inmediato. Con esto quiero decir, otras, en otros momentos, tuvieron preocupaciones estéticas similares. Y pienso claro en Idea Vilariño. Sus concordancias estéticas con la nueva sensibilidad a la que me he referido merecen una lectura en ambas vías, desde el presente para encontrar nuevos significados en el pasado y desde el pasado para comprender lo que se cree nuevo en el presente. Este análisis también partirá, se adivina, desde la negación del aquí y el ahora. Es posible perfilar una poética de la ansiedad útil para comprender nuestras actuales poéticas del desasosiego, partiendo de la lectura de Los Nocturnos de Idea Vilariño. Creo que ahí esencialmente podemos rastrear no solo temática, sino formalmente elementos de lo que podríamos llamar una poesía de la ansiedad, en cuanto a espera, insatisfacción, negación del presente, obsesivo retorno al pasado y repetición.
No es mi intención confrontar la biografía de la uruguaya, como ya dije, con el volumen de poemas publicado en su primera versión en 1955, y tampoco rastrear la tradición del nocturno rioplatense, ni corroborar las relaciones del trabajo de Vilariño con otros autores a los que debe y manifiesta abierta admiración. No se hallará aquí la reducción de su poesía nocturna al diálogo con sus poemas de amor, sus pasiones personales harto intrigantes, ni mucho menos el diagnóstico de una mente que traspasa sus ansiedades al poema. Parto, en todo caso, de una experiencia de lectura y la idea de una concordancia estética con otro momento poético lejano al de la autora y cercano al mío. Sospecho que la de Vilariño era, hasta hace un par de años, una poesía poco conocida para la generación a la que hice referencia al principio de esta conferencia. Es decir, no creo que se encuentre entre las influencias de esa nueva poesía que más bien nace de una preocupación tecnológica y observa una tradición más estadounidense que hispanoamericana. Aún así, la poesía de Vilariño respira con fresco aliento en nuestra época. Si antes fue el reflejo de un mundo inacible por la proximidad de su final inminente durante la tensa calma de la posguerra y las represiones dictatoriales latinoamericanas, de la espera angustiosa por el ser amado y la imposibilidad del amor y su consecuente confesión nocturna, ahora es novedad que viene del pasado para iluminar nuestras muy contemporáneas inquietudes y soledades. No aseguro tampoco que la autora sufriera del mal que propongo. En todo caso, creo que su lectura resulta en una experiencia similar a la de la ansiedad, la repetición obsesiva de una idea, el futuro reducido a muerte o a ceniza y la respiración agitada. Por otro lado, Vilariño comparte junto con esta generación, es decir, las más cercanas a nosotros, no solo la desilusión y el filtro que hace ver todo horrible y terrible, sino también la rebeldía y la pulsión de una poesía que debe expresarse siendo joven. Tiene 35 años Idea Vilariño cuando sale la primera edición de Los Nocturnos y escribe, como ya veremos, con el desencanto y la sabiduría de quien ha librado batallas insuperables. Juventud eterna. Escribe Vilariño: la vida no pudo consistir en corredores, en madrugadas sórdidas, en asco, en tareas sin luz, en rutinas, en plazos. No pudo ser, no pudo. Una poesía que corta el aliento. 4 son los aspectos que caracterizan la experiencia de la ansiedad, la mente enferma, que se reflejarán en 8 rasgos de la poética que propongo. Repetición obsesiva de una idea, la reducción del futuro a muerte y ceniza, la velocidad, es decir, no poder estar en un solo lugar, pensar de más, hacer muchas cosas a la vez, y el sentimiento de ahogo, de encierro y falta de aire, que se manifiesta en la respiración insuficiente y entrecortada. Este último aspecto, físico, si se quiere, es característico de la poesía nocturna de Vilariño. Se produce mediante la ruptura del ritmo y un afán de detener el avance natural del verso. Los cortes versales en ideas inacabadas o en un lugar que entorpecen el encabalgamiento pudieran parecer abruptos, pero intencionalmente contienen la respiración del poema. La aceleración de la respiración responde al rompimiento del verso largo en sus formas fragmentarias más diversas. Por ejemplo, lo que pudiera leerse como un verso alejandrino de 14 sílabas se fragmenta en combinaciones de 3, 4, 7, 3, que admiten también endecasílabos, es decir, de 11. Por ejemplo, lo que podría leerse como: si yo digo me temo por espanto si digo, se lee: si yo digo me temo por espanto si digo. Y lo que podría leerse: y no podré esta tarde por dejarme morir, y nunca puedo, no quiero, no soporto, en realidad se lee: y no podré esta tarde por dejarme morir, y nunca puedo, no quiero, no soporto, decir verdad, exactamente dónde encontrarme y quién soy de noche en mi casa. Los versos de Vilariño no son libres ni siquiera en esa concepción de franca combinación imparisílaba. En ellos, lo que pudiera leerse con aliento sostenido se fragmenta, se vuelve poco aire, una manifestación física de la desesperación, lo cual representa el primer rasgo de la poética de la ansiedad, el sofoco, mediante el verso fractal imparisílabo que entorpece intencionalmente la respiración, cortándola y acelerándola. Pero el ahogo no es solo físico, una experiencia fisiológica, quiero decir, sino que tiene correspondencia en y se relaciona con la angustiosa incertidumbre que propone la poeta. Aquí, en su poesía,
La noche y la vida bastan para volverlo todo irrespirable, sofocante. Escribe y me quedo sin voz, encerrada en mi aire. Por el encierro, solo como un muerto en su caja doble, golpeando y aullando. Y por el vacío y la soledad irremediables. Sin nadie ni esperanza de nada, en la vacía negra noche, cerrada noche. Una poesía que vuelve insoportable lo cotidiano. La poesía de Vilariño vuelve insoportable la vida cotidiana. Recurre a un tono sincerista, mundano, pues ahí es donde se halla el desperfecto, no en lo extraordinario, sino en lo más simple que se vuelve impensable e insoportable a partir de la obsesiva contemplación, del ir y venir en la mente y la descontextualización imaginaria que vuelve monstruosa la cosa más insignificante y corriente. La cortina, la pared, la ventana, la mesa de bronce, la ropa, absolutamente cualquier cosa. Escribe: quisiera estar en casa, entre mis libros, mi aire, mis paredes, mis ventanas, mis alfombras raídas, mis cortinas caducas, comer en la mesa de bronce, oír mi radio, dormir entre mis sábanas. Este es el segundo aspecto de la poética de la ansiedad, la obsesiva contemplación de lo cotidiano, ya sea para encontrarle rasgos sublimes, ya para denunciarlo por su atrocidad. Todo se vuelve insoportable, lo que suena a reconforte hogareño se vuelve, sin razón aparente, una atrocidad insufrible. Las cosas se bastan a sí mismas para ser terribles. Por eso se prefiere otra cosa que no está en la experiencia inmediata, sino en el futuro que jamás es condescendiente. Dice Vilariño: quisiera estar dormida entre la tierra, no dormida, estar muerta y sin palabras, no estar muerta, no estar, eso quisiera más que llegar a casa. Si la muerte no es suficiente, ¿qué puede bastar? Vilariño propone una poesía de la desesperanza, de la certeza de un futuro en el que la satisfacción no existe nunca, donde un cierto límite es solo la base de un escalón hacia abajo, siempre más oscuro. Y esta reducción del futuro a cenizas y la certeza de que todo podría y estará peor representa el tercer rasgo de la poética de la ansiedad. Una poética que está llena de vacío. La poética de Vilariño, la poesía de Vilariño, no llena el vacío, no salva, no tiene esa función redentora que otras tradiciones le otorgaron al poema. Es reflejo del vacío, es su forma y contención. La palabra aquí no llena de sentido al poema, al contrario, lo vacía, lo aleja de un fin idílico y lo acerca a la experiencia de la nada, de la fútil esencia que encuentra desesperanzada que la oscuridad lo es todo y el vacío es inevitable e ineludible. Pero no hay que caer en la trampa, no se trata de una poética de la depresión, no apunta al vacío existencial que se satisface con la muerte inmediata, no reflexiona la muerte porque hasta ella pierde sentido en la repetición. Escuchemos. De nuevo está la muerte rondando y como antes escrupulosamente me roe todo apoyo, me quiere fiel y libre, me aparta de los otros, me marca, me precisa para mejor borrarme. En todo caso, es una poética del abismo circular, de la repetición, del laberinto cuya conquista es un círculo de arena que no significa nada más que un círculo de arena. He aquí el cuarto rasgo de la poética de la ansiedad, la perturbadora reiteración de una idea, una palabra o una forma que termina, en la mayoría de los casos, vaciando su significado, reduciendo los significantes a un cascarón, a puro cascajo. Esta poesía es una llave que abre una puerta que oculta otra llave para otra puerta, un abismo, un círculo hacia abajo. Es un espiral abierto por una palabra condenada a ser hermosa y atroz a la vez. Una palabra muerta que no resucita en el poema porque la poesía ya no tiene esa función salvadora. Nada puede ser bello en la repetición y la ruptura. Nada puede vivir solo por el peso de su belleza. Si la palabra es hermosa, está vacía. Es oscura en cuanto no sirve ya de faro, no es ya el centro del verso ni del poema, no se encuentra ni a sí misma, ni encuentra el mundo, ni funda otro nuevo. De nuevo está la muerte para mejor borrarme, escribe Vilariño. Una poesía que no se satisface nunca. Vilariño evoca todo el vacío espantable de los cielos. La noche de sus nocturnos crece al vacío sideral, pero también se reduce al espacio personal, el cerco de la nada, el no poder estar allá ni aquí, la certera espera de lo que separa. La noche es un instante cualquiera. Nombrarlo no es una evocación como fuera para los románticos del siglo XIX.
Con ellos comparte la predilección por la confesión y la negación del llanto abierto, esto es, la brecha que separa al nocturno de la elegía. Pero, contraria a la noche de un siglo anterior, la noche de Vilariño no sirve para nada, no es propicia para nada, devora, cerca, rodea, escapa. La ansiedad, la mente enferma de movimiento, se alimenta de la noche y la noche aquí es vacío. Por tanto, es una poesía insaciable, una poesía del hambriento, del que no se satisface y siempre pospone su deseo. Es este el quinto rasgo de la poética de la ansiedad, la insatisfacción expresada mediante el desplazamiento o postergación del deseo a un lugar y un tiempo lejanos de la hora, el gozo que siempre está en otra parte, lo inalcanzable que, no obstante, se espera. Quiero decir mi vida fugaz, mis pocos años, y nadie a quien poder abrazarse llorando. El deseo es desplazado a otro momento que no es tampoco idóneo ni óptimo para satisfacer lo que sea que tenga que satisfacerse, pues es la vida misma, enorme y abarcadora, un coito feroz, interminable, inclemente. La vida no se basta a sí misma, es un horror inefable, es incapaz de hallarse consigo misma, de ahí la condena del aislamiento. La soledad es entonces una consecuencia de la vida insatisfecha y en Vilariño queda claro. Escuchen este poema. Solo como un perro, como un ciego, un loco, como una veleta girando en su palo, solo, 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 como un perro muerto, como un santo, un casto, como una violeta, como una oficina de noche. Se trata de una soledad visible, evidente, el ciego, el loco, una veleta, leí violeta, en lo más alto de un edificio, la soledad de la espera, del deslizamiento hacia el futuro, una oficina a la que no llegará nadie más, y la soledad de la imposibilidad, del deseo que se sabe insatisfecho desde el momento mismo en que se formula, un santo que ansía, un casto que toca sin tocar, que contempla lo que no debe mirar. Una poesía de la imposibilidad. Vilariño también propone una estética de la imposibilidad, del destriunfo, que no es por descarte una alegoría o apología de la derrota, como dije al principio. Su poesía no se regodea en ella como sucede en otros ejercicios literarios donde triunfan el fracaso y la autoconmiseración, la reflexión y el levantamiento desde las cenizas. No es una reflexión desde el fracaso, su superación y su cualidad de maestro de vida. Es simplemente una visión del no poder, de la imposibilidad no solo del éxito en cuanto a una vida feliz en un prado soleado, es la imposibilidad de la felicidad misma, de la vida y la belleza y hasta de la muerte. Mejor borrarme, escribe Vilariño. Quiero y no quiero, quiero sí y cómo quiero, dejarlo estar así, olvidar para siempre, darme vuelta, pasar, no sonreír, salirme en una fiesta grave, en una dura luz, en un aire cerrado, en un hondo compás, en una invulnerable, terminada figura. La imposibilidad es, pues, una barrera, pero no entendida como un obstáculo sorteable por la habilidad o el esfuerzo, sino una limitación producto de la consciente meditación del propio espíritu, destinado a algo innombrable y difuso, pero lejano siempre del día, de la vida plena, la idílica de otros tiempos que se recuerdan, pero no se experimentan ya. Dice Vilariño, esta limitación, esta barrera, esta separación, esta soledad, la conciencia, la efímera, gratuita, cerrada, ensimismada conciencia. La de la ansiedad también es una poesía que tiene preferencia por la simultaneidad. Vilariño plantea una mente ocupada que hace muchas cosas a la vez, que no puede quedarse quieta en un punto. Sexto rasgo de la poética de la ansiedad, la simultaneidad, llevada al poema mediante la utilización de gerundios y por el abrupto cambio de tema que rompe el orden lógico de las acciones y pensamientos en una negación de linealidad. La mente enferma, la mente ansiosa, no puede concentrarse, se dispersa, está aquí y allá al mismo tiempo, aquí en un presente insoportable, allá en un futuro catastrófico y lóbrego. Aquí la conciencia ensimismada, dice Vilariño, allá la noche absoluta, la nada. El gerundio, desdeñado por otros, es aquí simultaneidad y velocidad, descripción y acción simultáneas, pues el verbo siempre está elidido. Se existe, se nombra y se fulgura a la vez en un instante. Dice, esta conciencia existiéndose, nombrándose, fulgurando un instante en la nada absoluta, en la noche absoluta, en el vacío.
Aunque la simultaneidad pareciera oponerse al afán de fijación expresado por la repetición, es en realidad un síntoma de la misma obsesión, del todo abarcador que jamás alcanza a despegar, del ansia de todo desde una limitada conciencia que ni es desgana ni incapacidad, sino pura imposibilidad. La mente enferma, ansiosa, sabemos, trabaja para nada. Hace varias cosas a la vez, es incapaz de concentrarse, de poner atención más allá de la superficie. Se desliza por esta acción, salta a la otra, intenta y prueba de nuevo para siempre terminar en nada, frustrada, sintiéndose vana e inexistente. Falsa omnipotencia y omnipresencia. Pero también se obsesiona y hace un mundo de un detalle, repite hasta vaciar e inutilizarlo todo. Dice Vilariño, nunca toca nada, nunca conoce nada, nunca posee nada. La simultaneidad en Vilariño es también velocidad. Lo que no sucede en un mismo tiempo acontece vertiginosamente y en el poema se expresa mediante la concatenación de ideas, eliminación de la puntuación y repeticiones. Polisíndeton, anáforas y epíforas son las palabras grandilocuentes que aceleran el poema aunque infructuosamente, porque no llega a ninguna parte, porque solo es un síntoma más, una expresión otra del vacío, un medio para llegar a él y perderse. La aceleración en esta poesía es vértigo. Y yo estoy sola, y estoy sola, y soy sola, aunque a veces, un sábado de noche, me invada a veces una nostalgia de la vida. Y claro, también es muerte, velocidad que se vuelve luz que hiere. La velocidad aquí convierte todo en una experiencia cruel. No son ni la luz, ni el aire, ni el mar, ni la vida. Todo escapa, dice Vilariño. Y la luz ya no fuera un haz de espadas, y el aire ya no fuera un haz de espadas, y el dolor de los otros, y el amor y vivir, y todo ya no fuera un haz de espadas, y acabara conmigo, para mí, para siempre, y que ya no doliera, y que ya no doliera. Repetición y velocidad, entonces, son el séptimo y el octavo rasgo de la poesía de la ansiedad. Si bien la velocidad también se manifiesta en la aceleración de la respiración y en la simultaneidad, aquí se encuentra en el uso del polisíndeton, que es el abuso de conjunciones, y la puntuación inexistente. La repetición, que se presenta en la reiteración obsesiva de ideas, aquí se reduce al uso obstinado de las figuras que les acabo de decir. Escribe Vilariño, soy mi padre y mi madre, soy mis hijos, y soy el mundo, soy la vida, y no soy nada, nadie, un pedazo animado, una visita que no estuvo, que no estará después. La poesía de Vilariño se conecta con la sensibilidad contemporánea, esa que, luego de la transformación de la experiencia del tiempo y el espacio gracias a la irrupción de Internet y las tecnologías personales que nos permiten y obligan a estar conectados siempre, niega la experiencia del presente para construir futuros catastróficos y añorar un pasado inexistente. Una sensibilidad que prefiere la simultaneidad de las redes y su exigencia multitask, la capacidad de tener muchas ventanas y programas abiertos, muchas cosas en marcha a la vez. Una sensibilidad de la velocidad y lo inmediato, de los abruptos cambios de tema, de los múltiples intereses, del placer en lo expedito y superficial. Esa sensibilidad nueva, distinta, dio pie a expresiones estéticas que simulan formas poéticas para hablar de la angustia y la ansiedad que genera el hallarse en un presente eternizado, negado, en el que hay que vaciarse para sobrevivir, en el que hay que enfrentarse a la vida, aunque se sepa que es una batalla inútil. La poesía de Vilariño y la poesía de Internet comparten esas características temáticas y estilísticas. Comparten un desinteresado nihilismo, un afán por vaciarlo todo de significado y belleza, rapidez, ruptura y un ensimismamiento que desplaza la poesía a un terreno un tanto ignoto. Afirmé que necesitamos nuevas formas de aproximación a las más recientes manifestaciones poéticas. Sí, pero no veo problema en buscar en el pasado. La de Vilariño es una poesía nueva, siempre en negación del tiempo, y como tal, dialoga sin problema con la más reciente, con la más joven, con esa que aún no comprendemos del todo. La poesía de Vilariño ha pasado largo rato iluminada medianamente por clichés y un afán de conectarla siempre con las poéticas de su pasado. Es momento de conectarla, pues, con el futuro. Creo que, al final, es la crítica la que empolva a la poesía. Si Vilariño hubiese escrito ahora, sus propuestas y preocupaciones encajarían con esta sensibilidad acelerada, tendiente a la repetición y al desencanto.
y hubiese sido relegada porque hay poéticas que siempre habitan en el futuro, cuyo presente es siempre el futuro. Hay poesías de la ansiedad, pues. Muchas gracias.